Bueno, recién les contaba, a medida que iba la gente empezando a ingresar, les contaba que hoy es la tercera charla de este ciclo y que hoy vamos a hablar de home office, protocolos, la vuelta al trabajo y otras yerbas, ¿sí? Me voy a presentar, ¿sí? Nuevamente porque las charlas anteriores fueron en un espacio de Instagram, esta es la primera, que es en este espacio de Facebook. Les cuento brevemente, mi nombre es Mariana Gilbert, soy licenciada en psicología, egresada de la UBA, y como les decía, esta es la tercera charla, y hoy nos acompaña Celina Fioqueta, que es licenciada en psicología. Celina está formada en técnicas de evaluación laboral, es egresada de la Universidad de la Concagua, y trabaja principalmente en el ámbito de la psicología laboral. Bueno, les voy a contar un poco sobre las cosas que estuve pensando al saber que hoy iba a hablar con Celina, que es muy interesante el trabajo que ella hace. Los temas son múltiples, así que vamos a hacer lo que podemos, ¿no? Y bueno, y si nos quedan muchas preguntas o cosas para hablar, podemos tener una nueva reunión. En este momento, en esta etapa del aislamiento, lo que se está viendo es que hay muchas actividades que se reanudaron, ¿no? Según como sea la ciudad, o sea, si es una ciudad chica, si es una ciudad grande, quizá abrieron menos rubros o menos comercios, y en las ciudades más chicas la actividad laboral es bastante parecida a lo normal. Yo estoy hablando desde Lincoln. Lincoln actualmente tiene una actividad laboral bastante normal, ¿no? La diferencia es en relación a los cuidados que tenemos que tener. Y bueno, sobre eso vamos a hablar hoy, sobre cómo es esto de volver al trabajo con estos protocolos, con estas medidas de seguridad, que a algunos nos cuesta más, a algunos nos cuesta menos. Algunos comerciantes, por ejemplo, esperaban mucho este momento, ¿no? de volver al trabajo por necesidades económicas, por necesidades emocionales, ¿no? Y de repente cuando tenían la posibilidad muchos se frenaron por lo agotador que era también generar el dispositivo saludable, ¿no? Para volver. Otros no, otros lo vivieron con total naturalidad y alegría, otros les fue indiferente. ¿No? Es muy subjetivo. Pero algo nos causa todo esto, ¿no? No es indiferente. Y algunos trabajadores no tuvieron opción de elegir si continuar trabajando, ¿no? Los famosos trabajadores esenciales. Pero estos que reanudaron, ¿no? Una pregunta es, ¿cómo fue no volver al trabajo? Que ahora lo vamos a hablar con Celina. Otro grupo, por el contrario, no volvió a la oficina o a su consultorio o a la fábrica o al comercio, ¿no? Empezaron a hacer home office, o sea que es este trabajo desde casa, este trabajo remoto, que es a veces la única manera que tienen las empresas de darle continuidad al trabajo y de sobrevivir, la posibilidad de hacer trabajo remoto, ¿no? También algunos profesionales empezamos a hacer videollamadas, era la única opción posible, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de mezclar la vida personal con el trabajo? ¿Es posible organizarse? ¿No? ¿Qué cosas empiezan a aparecer? Porque en realidad el home office, si bien algunos lo llevan de una manera más saludable y se adaptaron mejor, para otros es más difícil, es novedoso, ¿no? Pero genera efectos desde lo que es el estrés, desde el agotamiento visual, desde el agotamiento cognitivo, y sobre todo la intrusión a veces del otro, que habla a cualquier horario, cualquier día, que es lo mismo, ¿no? Como una cuestión de invasión. Entonces esto empezó a traer como efectos en la mente de estos trabajadores, ¿no? ¿Y qué pasa con otro grupo también? Si nos da la charla empezar a pensar también a las mujeres, ¿no? Cómo nos afecta a las mujeres que trabajamos desde casa, ¿no? Tenemos más tareas, tenemos menos, podemos hacer todo.
No, bueno, creo que son como muchas cosas. Pero bueno, te voy a dar la palabra, Celina, y vamos a empezar hablando de cómo es tu trabajo. Contanos. Bueno, mi trabajo ahora es bastante distinto a lo que era. Em, yo hago aptos, voy a contar primero a qué me dedico. Bien. Yo hago aptos para aquellas personas que ingresan a trabajar o ya están trabajando en sus exámenes periódicos cuando llevan el psicológico. Eso es lo que yo hago. Ajá. Por lo general, yo los hago grupales, trabajo con hasta 6 personas adentro es una oficina, no es un consultorio. Ahí es una Ujú. diferencia por ahí en una palabra que solemos usar los psicólogos. Yo me refiero a mi espacio como oficina eh, y me miran raro. Entran 6 personas que trabajan prácticamente a la vez. Las entrevistas sí suelen ser individuales dependiendo de los puestos, pero las técnicas son grupales. En este momento, em, cuando todo empezó en realidad en marzo, a principios de marzo, empezamos a Sí. reducir la cantidad de gente que podía ingresar junta. Ya no podían ser 6, sino que podían ser 2. Volvió a aparecer el alcohol en gel, que había empezado a diluirse en el tiempo, ese famoso alcohol en gel que nos dejó la Sí. gripe A hace cuántos años atrás. Sí. Eh, Volvió a estar presente en el centro de la mesa como una parte del protocolo de toma, pidiéndoles por favor que se higienizaran las manos antes de comenzar, porque, bueno, hay elementos que son compartidos, ellos iban a salir de ahí y los lápices que habían estado utilizando los iba a usar alguien más después. Claro. Esos lápices iban a ser higienizados. Hasta ese momento no teníamos mucho más protocolo que el lavado de manos y mantener aireado el espacio y reducida la cantidad de gente que estaba en el lugar. Ajá. El jueves 19, eh, algo raro había en el ambiente que fue como que todos nos fuimos ya casi sabiendo que por un tiempo no volvíamos. Ese jueves se cerró el instituto donde yo trabajo, cerramos casi durante un mes. eh, si bien prácticamente todos los que trabajamos ahí, formamos parte de lo que son las actividades esenciales, no dentro del rubro de lo laboral, o sea, de la actividad en la que formamos parte, o sea, para hacer ingresos en las empresas, para Claro. la actividad propia que nosotros hacemos. Así es que quedó cerrado el instituto durante exactamente un mes, hasta creo que fue la segunda flexibilización la que nos permitió volver a trabajar. Ahí cuando retomamos, el protocolo ya era totalmente diferente. Es una sola persona la que ingresa, no importa cuánta gente haya para evaluar, ingresan de a uno. Se Ujú. desinfecta entre paciente y paciente, cosa que yo nunca había hecho. Yo me encuentro con el espacio ya higienizado antes Claro. de comenzar a trabajar. Pregunta, ¿vos notás con respecto al rendimiento o a cómo ellos desarrollan la evaluación que vos hacés? ¿Notás como una diferencia con toda esta cuestión de los cuidados, ¿no? Digo, ¿les genera cierto estrés o cierta ansiedad? ¿Hay como un cambio en la evaluación que vos hacés o no? ¿O es indistinto? Quizás eh, al principio sí. Cuando recién retomamos, que estábamos todos Claro. medios raros, nos sentíamos con esta apropiación del nuevo protocolo, de ver cómo trabajábamos, cómo lo hacíamos, cómo lo tomaba el otro, cómo no lo tomaba, cómo lo hacíamos respetar.
ahí sí había como mucho estrés al respecto. Ahora no, ahora la gente lo ha naturalizado. ¿Qué tipo de puestos evaluás? ¿Qué perfiles buscás? En su mayoría son perfiles operativos, son operarios, son empresas que tienen que relacionadas al sector minero y al sector petrolero, en su gran mayoría. Esos son los más habituales. Aclaremos que el instituto donde vos trabajás está situado en Mendoza. En Mendoza, sí. Creo que nunca lo dijimos a eso. No lo dijimos, por eso me pareció importante como para que los que nos están viendo, Sí. porque quizá damos datos de algunos lugares, ¿no? Y bueno, está bueno aclararlo. Bien. ¿Y cómo reaccionan ahora los candidatos al apto, ¿no? Con todas estas cuestiones nuevas. ¿Van bien predispuestos? Por ejemplo, las personas que no te conocen, que te ven por primera vez. Y sí, hay muchas ganas de volver a trabajar para aquellos que han estado parados, que han estado este tiempo en su casa, que llevan algunos hasta los 60 días sin trabajar. ¿No? Que se entiende esta expectativa. Ujú. ¿Y qué pasa con los que se quedan todavía en la casa? ¿No? Esto que hablaba al principio, el tema del home office, el trabajo remoto Los que que se hace quedan en posible la casa. subsistencia. Y los que se quedan en casa hay varios grupos. Están los docentes que están haciendo malabares, Exacto, eh, sí. que son un grupo especial. Y, y bueno, hemos aprendido, bueno, en parte nosotros tenemos una parte de nuestro trabajo que lo estamos haciendo desde casa, que es la parte de la clínica. Lo hemos aprendido en el día a día, en el momento. Yo creo que en 2 minutos se montó, en el momento en el que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se pensó en 5 minutos cómo llevar adelante las tareas que se podían a través del trabajo remoto y con los medios que teníamos. En muchas casas los medios son compartidos. No todos tienen una computadora para cada uno, quizás sí un celular, pero no es lo más cómodo trabajar con un Claro. celular, pero compartir los recursos y montar la oficina en casa, cuando a veces no tenemos el lugar físico siquiera. Entonces, ¿cómo nos reinventamos en ese momento en el que decimos, ¿cómo hago para traerme todo aquello que yo ya tengo armado allá, acá, al comedor, al living, al estudio, con esta señal de internet que se corta cada 5 minutos, que no es la que tengo en la oficina? Eh, Claro. Todo eso nos requirió de nosotros un ajuste al que no estábamos, no teníamos en cuenta, no estábamos acostumbrados. Y la verdad es que fuimos capaces de afrontarlo, porque se montó, se hizo y se está llevando adelante, y aún al día de hoy se está llevando adelante y se está haciendo. Sí, es como vos O sea, decías se antes en está, se está relación al llevando. otro tema. Vos hablabas de esto de que al pasar el tiempo, ¿no? Como que nos vamos adaptando a un montón de, bueno, vos hablabas de los protocolos antes, ¿no? Lo mismo con el home Sí, office, que hay diversidad de tareas. Hay gente que prende la computadora a las 8 de la mañana y hasta las 7, 8 de la noche están conectados, ¿no? Y está tienen ahí. las calls, las reuniones y no paran. Entonces es muy difícil Exacto. armar un espacio íntimo en un lugar compartido. Es como todo un desafío. Y también aceptar un poco que, a ver, estamos trabajando desde casa y estamos haciendo lo que podemos desde casa. Y que el otro sabe que estamos en casa. Entonces, si tenemos hijos y nuestros hijos de repente gritan o se pelean o el perro ladra o, no sé, los chicos están jugando en el patio y le meten un pelotazo a la puerta
o el gato pasa por adelante de la computadora, cosa que suele pasar con las que tenemos gato. Son cosas que pasan, son cosas que pasan, que humanizan un poco también el espacio de trabajo, que tienen que ver con estoy en mi casa haciendo lo que puedo en este contexto, porque nos hemos adaptado, pero el contexto sigue estando y el contexto Claro, sigue siendo, y la incertidumbre sigue estando, y las respuestas siguen sin estar, las seguimos construyendo día a día. O sea, seguimos construyendo respuestas, no es que nos las vienen dando. Las reglas de juego van cambiando todo el tiempo y nosotros seguimos adaptándonos. Entonces también es bajar un poco y decir, bueno, estoy en casa, la perra ladró, no escuché lo que me dijiste. Y poder claro. relajarnos a que el otro también lo entienda, a dejar Como aceptar esa esas mínima puerta limitaciones, abierta. ¿no? Exacto, que son, no es lo mismo cuando uno está en la oficina, eh, decir, me voy a atender no sé, a mi suegra que me llama por teléfono. Ahí sí uno puede decir, bueno, no corresponde. Pero en casa, cuando el nene pide, y si el nene es chiquito, por ahí no entiende que mamá esté en una reunión. Para el nene, mamá está en casa. No, Claro, no hay mucha diferencia lógico. para. Surgieron muchos chistes en relación a eso en las redes. Había un cartel famoso de una mamá que le hablaba a los hijos, que era como posibilidades de respuesta, ¿no? Y terminaba concluyendo y decía, es urgente, hay sangre, entonces entrar. Si no, volver. Las respuestas posibles eran no, no, no y no. Era muy cómico, pero oportuno. ¿Y vos crees que, hablando de home office, crees que esto hoy nos está afectando? ¿Crees que tiene consecuencias trabajar de vía remota? No sé si consecuencias, ¿en qué sentido lo preguntas? Antes de Si entrar a nos la respuesta, afecta, si ¿consecuencias nos en qué sentido? influencia de alguna manera. Creo que nos afecta si no ponemos límites. Ajá. Me parece que está bueno poner un límite en horarios, si en el trabajo tenemos horarios, en casa también, eh, y está bueno respetar el horario, porque pasa que todo el mundo asume que estamos en casa, entonces da lo mismo mandar un mail a las 11 de la noche que a las 10 de la mañana, o llamarte a las 5 de la tarde o a las 11. Entonces si yo trabajo hasta las 4, te atiendo hasta las 4. Sí, estoy en casa, sigo en casa, pero trabajo hasta las 4. Sí, me Entonces parece poner que hay todo un límites grupo hace que. de trabajadores que les cuesta hacer eso, de poner estos límites, ¿no? Me parece que es un punto muy interesante Sí, este que estás trayendo, porque justamente lo que pensaba, digo, desde ahí te hacía la pregunta, pues pensaba en esto de en qué nos afecta. Desde ya estar ante una pantalla no es lo mismo que estar con una persona o con un grupo de personas, ya nos genera otro tipo de esfuerzo físico y cognitivo, ¿no? Ya es distinto desde sí. ahí y hasta por una cuestión fisiológica nos hace entrar como una especie de mecanismo de estar más despiertos y si esto lo hacemos de noche, también nos deja como en un estado como más activo y nos va a costar también dormir. Digo, lo pensaba más desde ahí, desde que hay como toda una cuestión que esta tecnología nos afecta a nivel de la salud, ¿no? Entonces pensaba cómo tener una mejor calidad de vida con este tipo de trabajo. No sé si mejor, en realidad me expresé mal, cómo tener una buena calidad de vida a pesar del home office, eso quería decir, porque es Es que difícil. sí, vuelvo a lo mismo, son los límites, es la limitación, es el poder, a ver, en la oficina muchas veces el hecho de tener interacción con otras personas nos permite despegar la vista de la pantalla cada determinado tiempo. Entonces, Ajá, en casa, cada cierto tiempo, poder hacer una pausa, lo que se llama una pausa activa, es tomarnos 5 minutos o 10 minutos siempre siendo muy responsables y muy conscientes con el uso del tiempo.
son 5 minutos o 10 minutos en el que me doy una vueltita para movilizar los músculos, para movilizar un poco la vista, porque tengo entendido que uno al estar frente a la pantalla prácticamente no pestañea, entonces también el poder mirar hacia otro lado, respirar un poco de aire puro y volver al lugar a continuar con lo que estaba haciendo. Me refiero a ser responsable a él, no es irte media hora, total estoy en No, casa, no, porque eso se entendió implicaría que si yo tengo perfectamente. que terminar, claro, pues si no, de esa manera yo puedo cumplir mi horario de trabajo como tengo que cumplirlo, sin estirarlo, sin extenderlo, pero también usando un poco el criterio y la creatividad sobre todo, siendo un poco creativos con respecto a, a lo que nos está pasando. Bueno, ¿cómo puedo yo mejorar esta situación? ¿Qué, qué me ofrece esta crisis a la que me estoy enfrentando? Eh, y bueno, me despego 2 minutos de acá, aireo un poco, porque es lo que me permite mi compañera o mi compañero que está ahí a 2 metros de distancia, cuando dice, che, ¿viste anoche, no sé, estás viendo Fauda? Eh, te preguntan 2 minutos, no, no llegué a ese capítulo, bueno, no, no me contés. Ese corte es un montón, y ese corte en el home office no lo tenemos. Porque Claro. el corte que podamos llegar a tener es el ¡Mamá! ¡Me sacó el juguete! Y no es un buen corte. Claro, no es un corte, es como O, pasar de un o trabajo al otro, ¿no? Ahí estás introduciendo el tema de la exactamente. mujer y el trabajo en casa, ¿no? Que es el Es, multitasking, ¿no? Como esta mujer ajá, haciendo un montón de cosas a la vez, con la gran carga de estrés que trae, ¿no? Y pensar, a ver, no es propio del género, ¿no? Puede ser también un papá que está con los por chicos, ¿no? supuesto, Que vive solo sí, con sus hijos y tiene que trabajar, y también, pero pensar en la mujer por una cuestión más icónica, si querés, más simbólica que desde ahí. Eh, Qué difícil convivir sí, con todas estas tareas. cualquier padre, madre soltero en este momento en que está con sus hijos en casa, está sobrecargado totalmente. Porque los chicos tienen sus tareas, empezamos a entender que no tienen ganas, no quieren hacer, bueno, no te armes la cama, al principio cedimos en un montón de cosas y después cuesta remar eso que cedimos y volverlo a la rutina que teníamos antes, y de repente nos encontramos los padres con que nos quedó la casa para nosotros solos. Imagínate si es un uniparental. Ahí Claro. es. Porque además, una de las restricciones que tuvo este aislamiento social fue la ayuda externa que podían tener las casas de familia. No, no estaba permitida. En Mendoza se permitió ahora hace poco, siempre y cuando no usen transporte público. No sé si en todo el país se ha flexibilizado esta actividad, pero es una gran ayuda cuando uno está Claro. como mamá, papá, docente, trabajando, cuando tiene múltiples actividades dentro del hogar, sea mujer o Sí, que de sea alguna hombre. manera termina Ahí, siendo como esto que hablábamos antes, ¿no? Esto de la intrusión de estas múltiples facetas de la vida de una persona, porque todos en una vida normal vamos de un lado al otro, estás en tu casa, vas al trabajo, visitas amigos, haces un curso, te ocupas de tu casa, ujú, vas rotando de lugar. Ahora todo esto viene adentro de la casa y hay que resolverlo desde adentro de la casa y genera una sobrecarga. Y que es ese, bueno, es uno de los todo temas en un solo porque lugar. es generador de estrés, porque tanta tensión a modo sostenido, a modo crónico, genera estrés, Sí. ¿no? Sí, Con las está todo en un consecuencias solo que nos lugar. trae en la salud. Y sí,
Y bueno, a ver, a ese estrés sumarle lo que nos está costando sostenernos alejados de los afectos y de los amigos. Ajá, Porque, o sea, creo que uno de los puntos más difíciles de esto es el aislamiento, justamente, el estar tanto tiempo alejado de los afectos. Uno está pendiente de la tecnología todo el tiempo, si, si no es la videollamada con los familiares, es con los amigos, o buscando, o de trabajo, pero estamos todo el tiempo buscando eh, la, como la mirada del otro, eso que nos falta en ese ir y venir que vos nombrabas, decir, bueno, voy, charlo 2 minutos, me tomo un mate con vos, vuelvo, eso nos quitaba muchísimo estrés del día a día. claro, Ahora no está, ahora eso no está y no sabemos cuándo claro. vuelve esa libertad de movimiento. Entonces tampoco no podemos seguir pensando, bueno, cuando pueda hacerlo, pues tenemos que centrarnos un poco más en lo que estamos pasando hoy. O sea, y dejar de Selina, patear a futuro. me gustaría retomar lo que decías antes, y que hablabas, como que empezaste a dar como algunos consejos, ¿no? Porque venís hablando de esto de estas consecuencias, ¿no? Negativas que tienen nosotros, bueno, el uso de la tecnología, que nos falten los afectos, esto de nuestra vida habitual de no tenerla, ¿no? Y ¿cómo se puede hacer para poner límites? ¿No? Vos hablabas de esta pausa en una primera instancia, ¿no? Cuando estás trabajando, hacer una pausa. No que yo coincido, aparte estoy como formada en mindfulness, que a la gente le cuento, tiene que ver con una técnica meditativa de base científica que propone justamente lo que propone Celina, que es esto de volver al cuerpo, de habitar el aquí y ahora, ¿no? Es una técnica de reducción del estrés, dicho en muy pocas palabras y muy simple, ¿sí? Lo simplifiqué muchísimo. Muy Eh, simple. lo dije como muy rápido, pero bueno, como para entender un poco de qué quiere decir esto, ¿no? Y esto de habitar el cuerpo, de tener registro de uno mismo, ¿no? Eso ya es un consejo que me parece muy interesante. Pero, ¿qué más se puede hacer? Por ejemplo, no contestamos los mensajes que nos llegan, ponemos horarios, ¿cómo nos manejamos? ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que lo primero es empezar a anotarnos. Eh, lo primero que hay que hacer es ver hasta dónde llegamos. Como pauta, antes que nada, es el prepararnos para lo que vamos a hacer. Vamos a armar un lugar, ese lugar tiene que ser reconocido por todos aquellos que viven con nosotros, no importa si es el comedor de la casa, es el living, lo importante es que no sea la habitación, que no sea arriba de la cama, o sea, que sea un Bien. lugar donde yo pueda estar cómoda. Eh, Ujú. Ese lugar tiene que tener todo lo que yo necesito para realizar mi tarea. O sea, la óptima conexión a internet, porque la verdad es que no me sirve de nada tener la computadora, tener la impresora, tener dos y no me llega señal de internet. Entonces, una buena Claro. señal de internet, buena luz, que esté cómoda. Eso es lo principal. A partir de ahí, establecer el horario que yo quiero. O sea, ¿cuál es el horario que yo hago en la oficina? Yo trabajo de 9 a 16, perfecto. ¿Ese horario yo lo puedo sostener en casa? Sí, no, empezar a ver, las rutinas que nosotros venimos trayendo no se armaron de un día para el otro, se armaron con años de cambios que quizás no fuimos notando. Entonces es empezar a ver qué horario quiero, hasta dónde voy a llegar y hasta dónde quiero llegar. O sea, ¿cuál es mi límite en el horario de tarde? Es decir, bueno, yo a partir de las 4 de la tarde, a partir de las 5, a partir de las 6, no quiero trabajar más. Entonces, ese es el límite. Pero me lo tengo que poner yo al límite. Porque si no me Ujú. lo pongo yo a donde yo quiero, no se lo puedo poner al otro.
Yo no bien. puedo decirle al otro, no puedo ponerle al otro un límite en el que yo no creo. Si yo le voy a decir al otro a las 4, pero yo sé que puedo llegar hasta las 6, entonces después me llama a las 5 y lo atiendo, y Y él te sabe que diría me que va a poder esa llamar a las es la 6 y lo voy a atender. mayoría de los errores que cometen algunas personas que quieren cuidarse, es el error que cometen, que ponen Y un sí, límite, ¿no? Porque se dan cuenta que no pueden y no lo pueden sostener, ¿no? Y después, lamentablemente, padecen esa cuestión de no sostener el propio límite. por ahí uno sabe, a ver, y no significa que yo hoy te atiendo y quizás, eh, porque yo dije que voy a trabajar hasta las 5, pero todo se mueve a las 6 de la tarde. Eso significa que yo tengo que correr mi límite, porque si no quedo afuera de la estructura de la organización. O sea, eso no significa que mi límite es intocable, significa que me tengo que acomodar a lo que está Claro. pasando también afuera. O sea, si la organización se Ujú. mueve a las 6 de la tarde y yo voy a tener que acomodarme, decir, bueno, trabajo hasta las 7. No me gusta, pero me tomo la siesta. Entonces hago un corte en el medio, veo cómo recupero esas horas. No necesariamente tengo que hacerlo de corrido, puedo recuperarlas en algún momento y ver cómo yo recupero esas horas, pero no puedo perderme el momento en el que la organización se mueve porque quedo afuera. Eh, pero sí, si una vez yo contesto y una segunda vez yo contesto y una tercera vez yo contesto y ya estoy diciéndole al otro que mi límite es flexible, ya estoy diciéndole al otro que ese límite no está tan marcado. Yo puedo leer el mensaje y decir, bueno, no es tan urgente, te respondo mañana. Bien. Porque esto, una cosa, o sea, es cierto, todos asumen que en este momento yo estoy en casa, pero si alguien me pide en este momento algo que tiene que ver con trabajo, yo puedo elegir si lo respondo ahora o lo respondo mañana en la mañana. Sí, no responder es una Porque opción cuando estoy, estamos por fuera, ¿no? Del horario laboral. No responder es una opción sana. Y yo agregaría esta cuestión, pero esto exactamente, para la vida en general me refiero, no solo para lo laboral, que cuando uno no tiene tiempo, no puede tomarse el tiempo de responder un mensaje, que no lo abra. ¿Sí? Porque hoy en día se ve mucho esto de abrir los mensajes, no responder, a veces son mensajes importantes, a veces son mensajes de saludos, ¿no? Pero a veces son mensajes importantes que quedan sin respuesta, ¿no? Y es muy común escuchar, me olvidé, se me pasó, me entraron 20 mensajes más y exacto. se pasó. Bueno, esto vuelvo con la misma Se línea pierde, anterior del registro, ¿no? Tomarse un tiempo, parar, es que tiene pensar, que ver, conectar con este otro y leer el mensaje. Cuando puedo lo contesto. Si no puedo, lo puedo leer exacto, después. tiene que ver con el ser responsables. Y no es porque tomamos la responsabilidad solamente para con el otro, la responsabilidad para con la actividad. Y la responsabilidad tiene que ver también con nosotros mismos. Yo tengo que ser responsable conmigo mismo. Decirle al otro, mirá, yo puedo llegar hasta acá, porque si no, me estreso, porque si no, no puedo. Y no está mal no poder. A ver, esto, vos nombrabas un chiste recién y se me acaba de cruzar un meme que vi varias veces. Sí, Una chica con un cartelito que dice, hago lo que puedo, es mi primer pandemia. Y realmente es así, o sea, claro. estamos haciendo un poco lo que podemos en este contexto. Entonces, ser responsable es también ser responsable conmigo mismo. Sí, y ahí uno cuando empieza a tomar conciencia de esas pautas, ¿no? Que los límites tienen que ver con lo que yo quiero para mí y para el otro, y la responsabilidad tiene que ver con ser responsable conmigo y con el otro, es cuando el otro los toma y los respeta y los acepta. Que ser consecuente con los límites que uno decide poner por autocuidado, ¿no? Te escuchaba y pensaba en esto,
si hay alguna sugerencia que podemos hacer a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es ante esta situación, primero, esto que dijiste recién me pareció muy importante, no olvidar que estamos en una situación de pandemia, que todo este dispositivo artificial que pusimos es porque hay un contexto que es grave, ¿no? Y que ante todo es para cuidarnos, ¿no? Como que la motivación tiene que estar puesta en esto. Decir, bueno, esto lo hago porque me tengo que cuidar, hago el home office porque me estoy cuidando, el protocolo en el trabajo Exacto. lo hago porque me estoy cuidando y estoy cuidando, ¿no? Como en tu caso, a esa persona que viene a ser evaluada, o al recibir un paciente, o al recibir un cliente, un comerciante, es un cuidado mutuo, ¿no? Como esa, no olvidar que tiene que ser como una motivación. Y esto que decías recién, lo podemos nombrar como conductas de autocuidado, ¿no? Esto que vos planteabas de parar, conectar con otra cosa, ¿no? Yo decía esto de registro del cuerpo, vos decías esto de parar, tomarse un tiempo, después seguir, registrar los límites, ¿no? Como implementar conductas de autocuidado para poder Ujú, seguir avanzando en lo laboral. Me parece como muy exactamente. importante. ¿No? Pausa, ¿sabes qué agregaría también esto que es algo simple, ¿no? Pero respetar los horarios de las comidas. También, también, esto nos ha servido mucho para bajar unos cuantos cambios. Veníamos con mucha intensidad Ujú, y corriendo, 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 con una rutina muy ajetreada, con horarios y tiempos, espacios muy, muy chiquititos. Entonces, corro para acá, corro para allá. Y de repente fue como un, ups, estamos quietos. Por eso fue también que las redes sociales se llenaron de gente amasando pan, que lleva tanto tiempo, de gente amasando medialunas, eh, porque son las cosas que uno era impensado, ponerte, no sé, un miércoles a la tarde, en vez de estar claro, trabajando, ponerte a amasar pan, esperar que leve, eh, claro, y esperar, eso ¿no? tan mínimo, esperar, y eso tan mínimo como decir, bueno, desayuno, almuerzo, meriendo y ceno en horarios en los que tengo que hacerlo, en los que yo, más allá de los horarios convencionales, que yo he decidido que quiero hacerlo, está bueno. Está bueno poder, porque a veces el trabajo nos hace comer a las 2 de la tarde o a las 3 o las cenas a las 10 de la noche y te gustaría cenar a las 8 y, y Claro. ahora podés hacerlo. Ujú. Entonces, esa es una parte. Después vemos qué pasa, pero por el momento, en el aquí de ahora, en este presente que tenemos, está buenísimo poder hacerlo. Sí, de alguna manera organizar como una rutina como improvisada, ¿no? Respetando los horarios, más allá de que Ujú. sea a las 2, a la 1, a las 12, un almuerzo, pero lo importante es parar, tomarse ese tiempo, porque ahí implementamos la conducta de autocuidado, nos desconectamos de lo laboral, nos conectamos con nuestras necesidades y el propio cuerpo, y eso hace que después yo esté mejor para poder tener una mejor calidad en lo laboral inclusive, porque la atención va a mejorar, Y mejora sí, mi estado anímico, es necesario la autorreparación. Por eso es importante esto de es que poder sí. parar, no tiene que ver con comer nada más, digo, es parte, pero no es lo único. Es que la rutina tiene que incluir un espacio de tiempo que sea para el trabajo, para el ocio, para el descanso, eh, tiempo para las tareas, para sociabilizar, para el ejercicio físico, para el hobby, para lo que no sé, para meditar, para relajarme, para las comidas y tiempo para no hacer nada. Toda rutina tiene que incluir un espacio de tiempo en el que no hacemos nada, en el que me relajo, me quedo con el celular, y eso tiene que ver con cada uno. Y este tiempo nos da la posibilidad de ir adecuándonos a eso. Creo que también por eso se nos hizo tan difícil, porque nos daba la posibilidad de mirarnos, de mirar, hasta el 19 de marzo corríamos
corríamos, 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 sin necesidad de mirar Sí, propio lo que de nos estaba nuestra época, faltando, ¿no? Propio de nuestra época, tal y cual. proponer una pausa impuesta desde afuera, para algunos fue muy difícil. Digo, quizá, y yo me incluyo en la gente que medita, digo, Sí, quizá para los que tenemos como rutina, ¿no? Esto de parar, conectar, ¿no? Que es esto llamando conductas de autocuidado, es muy regenerador, es como que uno hace un corte y que tiene que ver con un cuidado de la salud física y sí, psíquica, ¿sí? sí, tal cual. Por eso creo que estaría bueno como para ordenar un poco todas las sugerencias que fuimos nombrando las dos, me gustaría como hacer un compilado, ¿no? Si se puede, tomando lo que vamos diciendo, ¿no? Que para cuidar nuestra salud psíquica, emocional, mientras hacemos home office, alguna de las cosas que podemos hacer es no olvidarnos que estamos en esta situación porque nos estamos cuidando, ¿no? Principalmente hay un contexto de pandemia que tenemos que recordar que esto tiene una finalidad, el cuidado desde casa. Después hablábamos de esto de las conductas de autocuidado, Celina mencionaba esto de poder parar, frenar, conectarnos, para poder después tener una buena calidad de trabajo justamente gracias a esa pausa. ¿Sí? Celina también mencionaba esto de el límite, reconocer el propio límite y tratar de instaurarlo cuando nos llaman, cuando nos mandan mensajes, respetar el horario que nosotros podemos trabajar y cumplirlo, ¿no? Si yo digo, bueno, voy a trabajar hasta las 6 y me llega un mensaje a las 7, puedo no responderlo, ¿no? Siempre y cuando cumpla las expectativas laborales, me refiero. Eso de poner los límites me parece importantísimo. Yo agregaría poner metas realistas, no buscar hacer mucho en el día, ¿no? Quizá es partir desde una idea que no sé por qué uno tiene que hacer mucho en el día, sobre todo como cuando decías vos, estamos desde casa con los hijos, con nuestra pareja, como que hay un universo de cosas con las cuales convivimos. Y no sé si me olvidé de mencionar algo más de lo que veníamos diciendo en este compilado. No, creo que remarcaría la necesidad de que sea algo estable y no rígido, esta rutina que vamos buscando, estos límites Ajá. que vamos marcando, que eso, a ver, si yo, retomando el ejemplo que vos ponías, si yo dije que trabajo hasta las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde llega un mensaje que es sumamente urgente y yo determino que es sumamente urgente y la verdad es que tengo que contestar, más allá de los límites que puse. Eso hace, eh, a eso me refiero con que no sea rígido. Claro, Eh, Después, si veo que lo que me están pidiendo es algo que puede esperar hasta mañana, y espera hasta mañana. Y listo. bien. No hay más vuelta que eso. Y también Y si el todo tratar de no es quedarnos urgente, con, desconfiar. ahí va, el no quedarnos con la idea de, che, ¿no será que es poder cortar el tiempo, el horario de trabajo, porque nos confunde un poco el hecho de estar todo el tiempo en el mismo lugar. El cambio de escenarios nos permite también un poco cambiar, eh, cambiarnos no sé si es disfraz, pero cambiarnos el atuendo. Ser esa Mariana que trabaja, esa Mariana mamá, esa Mariana que ama de casa, o la Celina que se ocupa de la jardinería. Entonces, el cambio de escenario nos permite cambiar, cambiar de actividad. Al estar todo el tiempo en el mismo lugar, ese cambio también es un poco más difícil. Entonces, si yo eh, tengo la oficina armada en un lugar donde permanentemente la veo, eh, siempre es como que lo pendiente me llama a que vaya. Claro, Entonces, ahí también apunta la responsabilidad de decir, bueno, no, es un corte. La computadora se cierra o se apaga a las 6 de la tarde y listo.
no se prende, no se vuelve a ese espacio a trabajar hasta el otro día. Esto que acabo Sí, de decir, que no es urgente, es no algo lo en lo que es. hay que trabajar eso, ¿no? Porque pienso en la gente del otro lado que quizá dice, bueno, pero a mí no me sale eso, ¿no? A ver, sin Bueno, pensar, ¿no? Y detenerse en esta cuestión. Pero a ver, es algo que es a construir, ¿sí? Es un desafío, es algo que hay que armarlo, no sale hoy, seguro, va a costar de a poco ir hay que en pos seguir, de esto que seguir está intentando. planteando. Seguir ¿No? Es una meta a la intentando. cual Eh, llegar. exacto. No quedarnos, a ver, lo mismo nos ha pasado con los desafíos que se plantearon en el trabajo. Nos debemos haber dado cuenta que nos faltan un montón de cosas. ¿Qué hicimos con eso? Podemos dejarlo o buscar esas vías como medios de capacitación. Es decir, bueno, yo tengo que capacitarme en esto, en esto, en esto. Esto es lo que yo necesito para mejorar en mi trabajo y me lo mostró esta realidad que yo estoy viviendo hoy. En esto pasa lo mismo. Yo necesito cambiar estas posturas. No va a ocurrir de un día para el otro, pero sí necesito ocuparme de ese cambio. Es decir, bueno, corto, lo mantengo, corto, al ratito la cabeza otra vez. No, ya dije que no era importante, corto. Bien, Y si no, pedir ayuda. La bien, opción, si vemos que no estamos pudiendo y que el tiempo pasa y seguimos sin poder, es pedir ayuda. Para eso muchas nos formamos y estamos para eso, para poder ayudar a que se sientan mejor en su lugar de trabajo, en su vida cotidiana. Es un buen momento también para decidir, mira, necesito ayuda en esto, trabajar ese aspecto y listo, es una perfecto. Sí, opción. porque puede ser abrumador y como hablábamos antes, las consecuencias de vivir así, mínimo es ansiedad, estrés, ¿no? Consecuencias en el cuerpo. A ver, todo esto no es sin efectos, esto de no parar de No, contestar. no, no. Hay mucha gente que está angustiada por esto, y angustiada no me refiero a que están llorando todo el día, sino que están en un estado de tensión porque todo el tiempo tienen que estar respondiendo a la demanda del otro. Bueno, ver de qué manera se puede trabajar con una mejor calidad de vida, ¿sí? En este contexto me refiero a Exacto, tener una buena calidad de vida, ¿no? Porque es como vos decías al principio, no sabemos cuál es la fecha límite de esta modalidad, del home office, del COVID, no lo sabemos, no tenemos idea y no está bueno que estemos mal hasta que esto se termine. exacto. Y también por ahí poder hablarlo un poco en familia, si tenemos la posibilidad, si nos empezamos Ajá, a sentir un poco cómodos, poder plantearlo a esto, decir, mirá, me pasa esto, siento tal cosa, quizás al otro le pasa lo mismo. Y el hecho de plantearlo, el hecho de decirlo, hace que las cosas pierdan un poco de peso, hace que uno sienta alivio. El otro sabe cómo me siento, yo sé que a él le pasa lo mismo, o a lo mejor en el momento no registra y al rato viene y me dice, ¿sabes qué me pasa igual? Que lo noté en tal cosa, lo noté en tal otra. Muchas, está pasando eso, que al empezar a hablar, empezamos a ver que a los otros les pasa, quizás no exacto, no calcado, pero empezamos a notar que tenemos algunas visiones similares acerca de lo que estamos sintiendo. ujú, Entonces, compartir un poco esa angustia permite que pierda peso. bien. Bueno, creo que hemos abordado muchos temas. Hay algunas cuestiones que, bueno, por una cuestión de tiempo no pudimos desarrollar, pero creo que hemos puesto el foco en esto, ¿no? En esto del trabajo desde casa, que es como lo más novedoso, lo que más nos afecta. Diste muchos consejos, ¿no? Por eso intenté hacer ese compilado como
dejarle un mensaje a la gente que nos escuchó para que se quede con algo, que pueda rescatar algo, ¿no? Y que lo puedan empezar a aplicar y pensar en esto bueno, que si no pueden implementar estas pausas, que lo tengan como una meta a alcanzar y hacer durante la semana pequeñas cosas en pos de eso, que sea un desafío poder parar. No lo van a hacer de un día al otro porque nuestra mente está armada de esa manera, en el multitasking, como decía antes, ¿no? Ir de una idea a la otra, no Sí, parar, ¿no? Hacer, 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 y esto de parar es como algo novedoso, no pensar en nada y relajarnos es muy raro. Bueno, es como implementar, insisto, y más en esta época, el autocuidado. Bueno, Celina, nos quedan muchas cosas por seguir hablando. Yo te agradezco muchísimo por acompañarme en este espacio. Fue muy interesante la charla. Y bueno, estamos en contacto. Hoy lamentablemente no vamos a dar lugar a preguntas porque ya hemos pasado la hora y monedas. Así que bueno, quedarán pendientes y quizá dará para una nueva charla. ¿Mm? dale, Mariana, dale. Te agradezco a vos por el espacio, bueno, por haber confiado en mí para este lugar, para tu espacio de charlas. Bien, ¿querés dejar algún contacto o algún mail o algún... Bueno, digo mi número de teléfono es 261-307-5969. eh, y esto va a quedar grabado, así es que va a quedar ahí al Bien. final. Sí, por Eh, cualquier consulta, cualquier y asesoramiento, la gente te puede contactar a ese número, ¿sí? bien, dale. Bueno, muchas Cualquier gracias. cosa, si no, Bueno, están mis datos en la página de Facebook. perfecto. Bueno, gracias a los que nos estuvieron acompañando como espectadores y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 19 horas en este ciclo de charlas. Gracias. Gracias a vos.